estudiantes de la Universidad. Gusto para mí poder saludarlos en el curso de Lógica Jurídica. El tema que tengo preparado para el día de hoy es Doctrina del Juicio Jurídico. Espero que sea interesante para todos ustedes. En el capítulo anterior, en la clase anterior, analizamos nociones generales como, por ejemplo, la división de la lógica jurídica. En esta clase entraremos a considerar el juicio jurídico. Acuérdense de la primera unidad en la que les expliqué a ustedes que era un juicio, y vimos que el juicio se dividía en sujeto, predicado y cópula. Hicieron ustedes ejercicios donde identificaron las partes de un juicio. El día de hoy vamos a aplicar esos conocimientos al campo del derecho. Vamos a empezar entonces con esta clase que lleva como título Doctrina del Juicio Jurídico. Para empezar, vamos a analizar cuál es la esencia de la norma jurídica. Lo primero que tendríamos que hacer es plantearnos cuál es el ser o esencia de la norma jurídica. ¿Es la norma jurídica un mandato o una prescripción o un juicio o proposición? Si ustedes recuerdan, la palabra juicio y proposición son sinónimos. ¿Cuál es el objeto u objetos mentados por este juicio? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos para poder nosotros descubrir cuál es la esencia de la norma jurídica. Si a la luz de la lógica que se encarga de estudiar la estructura de los pensamientos, la norma jurídica es un juicio, una proposición o es un mandato. Según el autor García Maínez, autor mexicano, las normas serían juicios más de un carácter sui generis. ¿Qué quiere decir eso? Significa que las normas tienen la forma realmente de un juicio, pero no es un juicio como el que se utiliza en la lógica formal. Ya que la norma jurídica contiene un mandato. La norma jurídica tiene su campo en el deber ser, mientras que la lógica formal tiene su campo en el ser, la lógica general. Por eso decimos que la norma jurídica es un juicio, pero de carácter sui generis. No es un juicio enunciativo como los que hemos visto, apofánticos como les explicaba en la clase anterior, sino que es un juicio imperativo que contiene un mandato. Esto se ha admitido siempre, y por ello se habla de 4 especies de proposiciones y paralelamente de otras tantas clases de pensamiento. Tenemos juicios enunciativos, optativos, interrogativos e imperativos. La lógica tradicional se refiere a los primeros, es decir, a los enunciativos y optativos, y sus principios solo a estos son aplicables. Ahora la lógica jurídica, en cambio, estudia los del último grupo, es decir, los interrogativos y los imperativos, y puede considerarse por lo tanto como una rama o un caso especial de la del deber. Entonces vemos ahí que
En busca de la esencia de la norma jurídica, García Maínez nos aclara la idea diciendo que efectivamente la norma jurídica es un juicio, pero un juicio sui generis, especial, de tipo imperativo. García Maínez admite la posibilidad de un conocimiento práctico y asevera que las normas sí serían actos de conocimiento, es decir, juicios por virtud de los cuales se reflejaría en nuestra conciencia entes u objetos normativos a priorísticos distintos a los objetos reales. Entonces, los juicios normativos proyectan o reflejan en nuestro conocimiento no objetos de la realidad como los juicios enunciativos, sino más bien ideas de carácter imperativo. La norma no sería un imperativo, sino un juicio, una proposición descriptiva, un acto de conocimiento. Sin embargo, habría cierta diferencia, ya que mientras estos afirman que la norma sí sería un juicio o proposición enunciativa por medio del cual se conocería lo que un hombre debe, puede o no puede hacer, para García Maínez la norma no sería un juicio de esta clase, sino un juicio de carácter imperativo. Vemos la diferencia entre otros autores y Eduardo García Maínez. Mientras otros autores sostienen que la norma no sería un imperativo, sino un juicio, por el contrario, García Maínez opina que la norma no sería un juicio de esta clase, sino un juicio de carácter imperativo. Vamos a proseguir con la clase. Tenemos el tema de la estructura de la norma jurídica. Dentro del enfoque de la lógica jurídica tradicional, cabe mencionar las concepciones que acerca de la estructura de la norma jurídica han sostenido: 1. La escuela analítica inglesa de jurisprudencia, la escuela de Viena y la escuela egológica argentina. Voy a mencionar, porque me parece conocimiento que ustedes deben de comprender, de asimilar, las tesis que plantearon estas tres escuelas dentro del enfoque de la lógica jurídica tradicional, y luego vamos a ver el enfoque de la lógica jurídica moderna. En la lógica jurídica tradicional dice: la preocupación filosófica por la estructura formal de la norma jurídica, como lo ha señalado Ariel Álvarez Gardiol, es sin duda inquietud relativamente reciente, a pesar de que significa en el pensamiento jurídico contemporáneo un hecho de relevante consideración. Cuando hablamos de estructura de la norma jurídica, estamos hablando, como lo hicimos en su momento, de la estructura del juicio. ¿Se acuerdan ustedes que el juicio tenía una estructura que era SP? Y decíamos, cuando armábamos juicios categóricos, decíamos que todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, y la conclusión era que Sócrates era mortal. Eso es un razonamiento, la unión de varios juicios utilizando el pensamiento inductivo. Pero de eso vamos a hablar en clases posteriores. Hoy necesito que ustedes entiendan cuál es la estructura de una norma jurídica, así como hablamos en su momento de la estructura de un juicio. Enfoque de la lógica tradicional. Vamos a ver entonces lo que les explicaba de la escuela analítica inglesa de jurisprudencia. Según ellos, la norma jurídica, concebida como un mandato imperativo emanado de la autoridad del soberano, tendría la estructura de un juicio categórico, la misma estructura. ¿Y cuál sería esa estructura? Sujeto, predicado, cópula. Es la estructura de un juicio.
Si decimos, por ejemplo, si decimos todos los hombres son mentirosos, el sujeto sería hombres, el predicado sería mentirosos y la cópula sería son. Siempre la cópula es el verbo ser. Nada más que cuando hablamos de la norma jurídica, ya les expliqué que estamos hablando de un juicio sui generis con características especiales. Para la Escuela de Viena, la norma jurídica concebida como un juicio tendría la estructura de un juicio hipotético dirigido a establecer un nexo entre una condición ilícito y una consecuencia, la sanción. Entonces, para la Escuela de Viena, la norma jurídica está dividida en dos partes: una que plantea una hipótesis o supuesto y la otra que plantea una consecuencia o sanción. Si recuerdan ustedes las partes de la norma jurídica en el curso de Fundamentos del Derecho, hicimos algunos ejercicios dividiendo la norma jurídica en dos partes: la hipótesis o disposición y la consecuencia o sanción. Hans Kelsen es el principal expositor de la Escuela de Viena. Ahora vamos a ver, seguimos con el enfoque de la lógica jurídica tradicional. Vamos a analizar el pensamiento de la escuela egológica argentina, encabezada por Carlos Cosio. La norma jurídica como un juicio tendría una estructura analógica o un juicio disyuntivo, donde la disyunción separaría dos normas jurídicas hipotéticas denominadas endonorma y perinorma, categorías básicas jurídicas que representarían lo ilícito y lo lícito, según la fórmula: dado H debe ser P, o dado N, o dado no P debe ser S, donde H identifica el antecedente o la condición de aplicación, P la prestación, no P la no prestación y S la sanción. Entonces, si analizamos desde este punto de vista la escuela egológica argentina, encabezada por Carlos Cosio, la norma jurídica, dice él, es un juicio disyuntivo, donde la disyunción separaría dos normas jurídicas hipotéticas denominadas endonorma y perinorma, categorías básicas jurídicas que representarían lo lícito y lo ilícito, según la forma: dado H debe ser P, o dado no P debe ser S, donde H identifica el antecedente o la condición de aplicación, P la prestación, no P la no prestación y S la sanción, dividiendo entonces la estructura jurídica en, primero, entender que según esta escuela, la norma jurídica constituye un juicio disyuntivo. Esa disyunción separa dos normas jurídicas hipotéticas denominadas endonorma y perinorma. Estas definen lo lícito y lo ilícito. Entonces, por cada norma jurídica aparecerían en realidad dos normas, una que establece lo que es lícito hacer y otra que establece lo que es ilícito hacer. Y aparece que tiene que haber un antecedente o condición de aplicación, la prestación, la no prestación y la sanción. Entonces se consideran los elementos que surgen tanto si se cumple con la norma como si no se cumple con la norma. De ahí que esta escuela nos hable acerca de una disyunción entre
lo que se debe y lo que no se debe hacer, y de ahí aparecen las partes o la estructura de la norma jurídica con lo que debe ser, también un antecedente o la condición de aplicación, la prestación o lo que se debe hacer, la no prestación, lo que no se debe hacer, y la sanción. La moderna lógica deóntica. Vamos a ver entonces la posición de la lógica moderna. La norma en general y la jurídica en particular pueden concebirse como una prescripción o proposición con una estructura análoga a la de los juicios categóricos o hipotéticos de la lógica apofántica, dependiendo si la condición de aplicación se encuentra implícita o explícita en el texto de la norma. Entonces vemos que para la moderna lógica deóntica es aplicable a la norma jurídica el estudio de los juicios de la lógica formal. Según la moderna lógica deóntica, y debe concebirse a la norma como una prescripción o proposición con una estructura similar a los juicios categóricos o hipotéticos de la lógica apofántica. Vamos a ver la aplicación. Voy a explicarles la aplicación de la norma proposicional. La aplicación de la norma proposicional dice: la norma tiene la estructura de un juicio hipotético. Las normas jurídicas son imperativos hipotéticos que regulan bilateralmente el comportamiento humano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipotéticos? Que la norma plantea una hipótesis. Por ejemplo, dice, puede surgir la norma si una persona le causa un daño a otra, debe resarcirlo. Entonces ahí se nos plantea la hipótesis de que una persona pueda provocar daño a otra, y por eso es que decimos que es un juicio hipotético. Las normas jurídicas son imperativos hipotéticos. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas deben acatarse. La norma jurídica no se rebate, se cumple. Son imperativos en el Estado, en el uso de su ius imperium, del poder que tiene. Plantea las normas jurídicas, y el contenido de la norma jurídica es una hipótesis. Por eso decimos que son imperativos hipotéticos. Regulan bilateralmente el comportamiento humano. ¿Por qué bilateralmente? Porque frente a una persona que está obligada, hay otra persona o es el mismo Estado facultado para exigir que esta persona cumpla con una obligación. O sea que por un lado la norma establece una obligación para una persona, y por el otro lado establece una facultad o un derecho, y por eso hablamos de que regulan bilateralmente el comportamiento humano. Precisamente si nosotros queremos establecer la definición de derecho, tendríamos que decir que derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa. Es conjunto de normas jurídicas bilaterales que regulan la conducta externa del ser humano. Cuando hablamos de bilateral, significa que por cada persona a la que la norma le otorga un derecho, existen también personas o el Estado, que también es un tipo especial de persona, que tienen la obligación de respetar ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida, y todos ustedes tienen la obligación de respetar ese derecho. Entonces lo que es derecho para mí es obligación para ustedes.
y viceversa. Por eso hablamos de que la norma jurídica es bilateral. Vamos a hablar de las partes o elementos de la norma jurídica. Empecemos con el análisis que hace Kelsen acerca de la norma jurídica, y dice que está integrada por dos partes o elementos. Una, la condición, que es la hipótesis o el ilícito, y la otra sería la consecuencia o la sanción. En la fórmula siguiente, si A debe ser B, donde A representa el ilícito y B la sanción. La estructura sería la que aparece aquí en la pantalla. La condición, que sería el ilícito, si es A, si Juan le quita la vida a Pedro, entonces viene la consecuencia o sanción. Si Juan le quita la vida a Pedro, comete el delito de homicidio, que contempla una pena de 8 a 15 años de prisión. Entonces tenemos dividido en dos partes la norma jurídica, según el pensamiento de Kelsen. Ahora, el autor mexicano Eduardo García Maínez, en su libro de lógica jurídica, cuando aplica la lógica tradicional, sostiene que la norma jurídica de carácter genérico, como un juicio hipotético, estaría integrada por dos elementos: el supuesto jurídico y la disposición, así como lo vimos en el curso de fundamentos en el curso de fundamentos del derecho en el semestre pasado. Si un obrero sufre un accidente de trabajo, el patrón no está obligado a pagarle una indemnización. Ahí tenemos la división entre el supuesto jurídico y la disposición. Y como la lógica jurídica también se encarga de la estructura del juicio, la estructura del pensamiento, mejor dicho, la estructura del pensamiento, entonces la fórmula del supuesto jurídico es si S es H, y la fórmula del supuesto jurídico de la disposición sería D y F necesariamente son. O sea, si un obrero sufre un accidente de trabajo, el patrón no está obligado a pagarle una indemnización. D y F necesariamente son. Sería esto es en cuanto a lo que nos plantea, Eduardo García Maínez. Ahora acá en este cuadro, fíjense que en el ejemplo que les escribo acá, si un obrero sufre un accidente de trabajo, el patrón no está obligado a pagarle una indemnización. El supuesto jurídico, si S es H, sería la previsión de que un obrero sufra un accidente, y la disposición D y F necesariamente son, sería la parte de la regla que obliga al patrón a indemnizar al trabajador y concederle a este el derecho de exigir su pago. ¿Qué significa la letra D? Cuando en la disposición significa deber jurídico, y la letra F sería el derecho subjetivo. Entonces esta parte de la disposición contiene el deber jurídico, que es la parte imperativa. El deber jurídico es la imposición que realiza la norma jurídica de una sanción por haber hecho realidad la hipótesis que plantea la norma. Y la F, vimos que es el derecho subjetivo, o sea, también en la disposición contiene la facultad que tiene una persona para exigir de otra el cumplimiento de una obligación, el derecho subjetivo, algo que les expliqué en el curso de fundamentos del derecho. El derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento a otro de una obligación. Entonces miren,
Cuando dice la norma, si un obrero sufre un accidente de trabajo, cambiemos la palabra obrero, viene Pedro y sufre un accidente de trabajo. Entonces su patrono, pongamos Enrique, está obligado a pagarle una indemnización. En esta parte, cuando decimos Enrique está obligado a pagarle una indemnización, se dan dos situaciones. Uno, el deber de Enrique de pagar la indemnización, y dos, el derecho de Pedro de exigir que su patrono, o sea Enrique, cumpla con esa obligación. Esa facultad que tiene Pedro de exigir el cumplimiento de la obligación por parte de Enrique, a eso lo representamos con la letra F, que dijimos que significa el derecho subjetivo. Entonces la letra D significa deber jurídico y la letra F es el derecho subjetivo. Y hasta aquí llegamos con la clase que les preparé para el día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes. Cualquier duda me la pueden hacer saber a través de la plataforma Classroom. Ahí aquí también les adjunto una hoja de trabajo y espero que pasen una bendecida Semana Santa en su casa, en cuarentena, pero no que nos toque. Que pasen feliz noche. Gracias.